entrar dulcemente, me dijo el Señor. He aquí yo estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar dulcemente, me dijo el Señor. Yo escuché su voz y en mi interior, y le abrí por entero las puertas de mi corazón. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. A tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar dulcemente, me dijo el Señor. He aquí yo estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar dulcemente, me dijo el Señor. Yo escuché su voz y en mi interior, y ese día cenamos los dos y su paz me dejó. Aleluya, su paz me dejó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su paz me dejó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su paz me dejó. Aleluya, gloria a Dios. Ábrele las puertas al Señor. No esperes más. Es el momento. Dile: Jesucristo, te necesito. Ven a mi corazón y gózate. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Muy buenas noches. Es un verdadero placer estar con ustedes en otra emisión más de las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Le damos una cordialísima bienvenida en nombre de los Centros de Formación de Líderes CENFOL y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá. Desde aquí les enviamos un caluroso saludo a todos nuestros seguidores, amigos y hermanos que están con nosotros semanalmente a través de estos medios de comunicación, irradiando el poder de la palabra de Dios. Vamos a orar en esta noche para pedirle al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento y revele a nosotros el mensaje de la bendita palabra de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos concedes de podernos dirigir a esta audiencia. Seguimos orando por la tierra, por Colombia, por todo el mundo, para que tu misericordia nos alcance y podamos ver tu gloria, tu manifestación, como tú a través de todos estos momentos de dificultad que estamos enfrentando, viviendo, está tu mano poderosa, fortaleciéndonos y llamándole la atención al hombre, para que los hombres levanten la mirada al cielo y reconozcan que Jesús es nuestro Salvador, que en ti hemos encontrado nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos
aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Señor, te damos gracias por cada televidente, por cada uno de los que están sintonizándonos. Bendice sus hogares, sus familias, sus trabajos. Señor, danos tu bendición, fortalécenos, que este momento acucioso y difícil sea la oportunidad que todos tenemos para doblar nuestra rodilla delante de ti y reconocer que tú eres Dios, que tú eres grande, maravilloso y eterno. Señor, la gloria y la honra sea para ti. Te pido sabiduría, que pongas gracia en mis palabras, que no sean palabras de humana sabiduría, sino las que tú revelas por medio del Espíritu Santo. Amén. La palabra denuedo significa esfuerzo, intrepidez, y es la palabra escrita en la Biblia para marcar lo que sus discípulos hicieron después de la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 3 del libro de los Hechos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, era la hora de la oración, y ahí había un hombre que pedía limosna. Dice que este hombre era cojo y le rogaba que le diesen limosna. Entonces Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Este hombre fue sanado. Por este motivo, Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el tribunal, porque muchos se dieron cuenta de este tremendo milagro que había dicho el Señor, y también eran confrontados por todas las enseñanzas que ellos estaban anunciando. Entonces, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los discípulos de Jesús empezaron a hablar de la resurrección de los muertos y empezaron a decir que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. En el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, en la medida que estos discípulos empezaron a predicar el evangelio de Jesucristo, las enseñanzas que ellos habían recibido por la revelación del Espíritu Santo, porque en el capítulo 1 ellos habían recibido un poder especial, el poder del Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Entonces empezaron a hablar con autoridad, con valor y con denuedo, con intrepidez, con mucho esfuerzo. Porque precisamente para hablar de Cristo, para hablar la bendita palabra de Dios, se requiere un esfuerzo especial, sobre todo en estos tiempos donde muchas personas no quieren escuchar el mensaje de salvación. Entonces ellos, Pedro y Juan,
fueron los dos apóstoles que por medio de ellos se hizo este milagro de sanidad. Entonces ellos tuvieron que comparecer ante el concilio Sanedrín, fueron confrontados. Y en el versículo 6, hablando del capítulo 4 del libro de los Hechos, dice que el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos empezaron a hablar de Jesucristo, del mensaje de salvación. Y vino la pregunta: ¿con qué autoridad ustedes anuncian la palabra de Dios? ¿Cuál es la autoridad que nosotros hemos recibido? La autoridad dada por Dios, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. En el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que la llenura del Espíritu Santo nos da el valor de hablar con autoridad la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios lo que revela a nosotros es la palabra dada por el Señor. Entonces, la llenura del Espíritu Santo hizo que Pedro tomara la palabra y ante el concilio anunciara el mensaje de Jesús. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea, ya ellos empezaron a proclamar el nombre de Jesucristo. Había resucitado. Y Pedro, por la llenura del Espíritu Santo, les dijo a ellos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, y por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por él, por nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la sanidad, no solamente la sanidad física, sino la sanidad espiritual, el perdón de pecados. Porque Él tiene la autoridad, la potestad de perdonar pecados. Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa potestad fue dada por el Padre. Y en esta enseñanza, Pedro y Juan, que son los dos discípulos que estuvieron cerca de él, que lo vieron hacer milagros, con la autoridad dada por el Espíritu Santo, porque Pedro aquí estaba lleno del Espíritu Santo, pudo decir que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ellos habían crucificado, que no habían aceptado, que no lo habían recibido, que lo habían rechazado, en el nombre del Señor Jesucristo, por él dice aquí, por él ese hombre está sano en la presencia de Dios. Entonces ese valor ya los lleva a ellos a hablarles de Jesús. Por eso en el versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Empieza a profetizar lo dicho por el profeta en el libro de los Salmos. En el Salmo 118, versículo 22. Donde Pedro dice que Jesús es la piedra angular, el fundamento que los edificadores, los judíos, el pueblo de Dios,
lo rechazó. Una piedra reprobada. Ellos no aceptaron el Mesías. No recibieron a Cristo. Por eso dice aquí el Señor en su palabra en el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada que ustedes no aprobaron. Por vosotros, los edificadores, a quienes se proclamó la palabra de Dios. Ellos fueron los que recibieron el mensaje para anunciar el Evangelio, las noticias, hablar del Señor, los judíos. Pero ellos no lo aceptaron. No aceptaron a Jesús. Y este Jesús es la cabeza del ángulo. Es una revelación. Es la primera revelación que confirma Pedro del Antiguo Testamento. Y con ese mismo valor, dice en el versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. La salvación viene a nosotros por medio del Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador del mundo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. El único nombre que nuestro Padre Celestial nos dio se llama Jesucristo, en el cual solo en Él podemos ser salvos. Jesucristo es el Salvador del mundo. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, aquí está la palabra denuedo, el esfuerzo, la intrepidez, el arrojo que ellos tuvieron para hablarle al pueblo israelita acerca de que Jesucristo estaba resucitado o había resucitado, que por medio del Señor Jesucristo ese hombre había sido sano y que en él había salvación. Entonces ellos empezaron a escuchar una nueva doctrina, porque ellos estaban condicionados a la ley. Los judíos aguardaban la venida de un Mesías, pero ellos, el Mesías que esperaban, creían que era un líder que los iba a liberar del yugo de los romanos, con espada, con violencia, que iba a llegar a Jerusalén con una pompa de conquistador, en un tremendo corcel, rodeado de un ejército, para destruir las fuerzas que estaban imperando por parte de los romanos, que era el gobierno que estaba institucionalizado allí. Pero el liderazgo de Jesucristo era un liderazgo de amor, de fe, de perdón, de búsqueda de aquellos que deseaban seguirlo. Por eso para muchos de sus seguidores fue más fácil volver atrás, porque ellos esperaban otro tipo de Mesías. Entonces, este Jesucristo que está hablando aquí Pedro es el Jesucristo que se revela a las personas que simplemente lo quieren conocer. Viendo el denuedo de Pedro, dice el versículo 13, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué indica que eran hombres sin letras y del vulgo? No había mucha preparación en ellos. No tenían los pergaminos, los títulos. No había magíster en ellos. No había cuadro de pompa para mostrar sus conocimientos. Simplemente habían estado con Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para recibir la revelación de Dios? Estar a los pies de Cristo. Estar a los pies de Cristo. Dice el versículo 13, y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando uno establece una relación personal con Jesucristo, una comunión íntima,
viene la revelación de la sabiduría del cielo. Para poder tener la sabiduría que desciende de lo alto, esa sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, solamente viene dada por el Espíritu Santo a aquellos que tienen una comunión íntima. Por eso las Escrituras dicen, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, el pacto que Él estableció con nosotros en la persona de Cristo Jesús, donde se revela el plan y el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y esa misma llenura del Espíritu Santo es la que nos da el valor, la intrepidez, el denuedo de poder hablar de Cristo abiertamente, a pesar de los adversarios, de los enemigos, porque siempre vamos a encontrar oposición, resistencia de parte del hombre que tiene el corazón endurecido a la voz del Espíritu que habla en nombre del Señor Jesucristo. Por eso necesitamos indudablemente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que produce? Vida espiritual. El Espíritu Santo nos da el aliento, nos da la fuerza de resistir, de soportar, de hablar, a pesar de que cuando nosotros abrimos nuestra boca para mencionar el nombre de Jesucristo, muchas veces nos callan. ¿Cuántas veces algún miembro de una familia va a hablar de Jesús y viene la oposición otra vez con el bendito Jesús, con la Biblia, con la palabra de Dios? Siempre va a encontrar resistencia el mensaje de la palabra de Cristo. Aquí vemos cómo estos discípulos pudieron realizar la gran comisión, la tarea encomendada por Dios, pero porque tenían valor, tenían denuedo, y la gente estaba maravillada y habían reconocido que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús hablamos el mismo lenguaje de Jesús. Por eso tenemos que ser imitadores de Él. Y para ser imitadores de Jesús necesitamos conocer sus doctrinas, estar tiempo en su presencia, para conocer cómo su Espíritu opera en cada uno de nosotros, dándonos la sabiduría y la revelación para hacer su voluntad. En el versículo 15, les ordenaron que saliesen del concilio, del Sanedrín, y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Había una evidencia, clarividencia, de que algo había sucedido milagrosamente. Y era la manifestación de la sanidad de Jesucristo en la vida de un cojo, de un hombre, como lo describe aquí el capítulo 3 del libro de los Hechos. Dice que era traído, versículo 2 del capítulo 3, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Mendigaba, dependía de la caridad de las personas, y halló gracia delante del Señor Jesucristo, y vino la sanidad, porque Jesús vino a sanar a los que le buscan, a los que hallan gracia delante de Él. Por eso dice la Escritura: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Bartimeo era un ciego que estaba junto al camino, mendigando, y había oído hablar de Jesús, y venía una gran multitud pasando por donde estaba Bartimeo, y Bartimeo inmediatamente vio la oportunidad de gritar y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Inmediatamente la gente empezó a callarlo. Las multitudes empezaron a tratar de apaciguar los ánimos de Bartimeo, pero dice que él gritaba más fuertemente, él hablaba con valor, con denuedo, y decía las mismas palabras: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pronunció y reconoció que Jesucristo venía del linaje del rey David, que era el Mesías prometido, que en el Antiguo Testamento se decía que de la raíz de Isaí vendría el Salvador del mundo. Lo profetizó Isaías. Jesús se detuvo, no le importó, se detuvo y lo mandó a llamar. Lo único que tuvo que decirle Bartimeo es: Señor, que me devuelvas la vista. La misericordia de Dios lo tocó y el Señor inmediatamente le devolvió la vista. Y se detuvo Jesús, no importando la condición de un mendigo que simplemente estaba esperanzado en las ayudas externas de personas que con generosidad calmaban su hambre. Y Jesús lo miró a él, como miró a este hombre que revela aquí el capítulo 3 del libro de los Hechos, que era un hombre que siempre lo traían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y declararon sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Hombres sencillos, hombres humildes, fueron tocados por el poder de Dios porque creyeron. Por eso tenemos que tener la humildad, la mansedumbre de reconocer la grandeza de Jesús. El hombre tiene que hacer un alto en su vida y reconocer la potestad que tiene Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos no podían negar el milagro. En el versículo 17 vinieron amenazas contra los discípulos. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en ese nombre. Trataron de callar la voz de sus discípulos con amenazas para que ellos no hablaran más de este nombre. ¿Cuántas cosas se hacen para que el pueblo de Dios no hable la palabra de Cristo? Hay lugares donde se prohíbe hablar de Jesús. Hay lugares donde el nombre de Jesús no se puede proclamar, porque hay amenazas, porque hay contradicción, porque Jesucristo profetizó que por su causa seríamos rechazados, vituperados. Estaba profetizado eso. Entonces, estos hombres, con amenazas, los llamaron, y dice el versículo 18 que los intimidaron. Trataron de persuadirles de que no hablaran en el nombre de Jesús. Eso fue lo que ellos buscaban, de que ellos no hablaran más de Jesucristo. ¿Qué pasó? Pedro y Juan, llenos del Espíritu, respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Y cuál es el mandato de Dios? La gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la orden, el mandamiento que Dios nos dio a nosotros, a todos los que somos sus seguidores: anunciar el Evangelio de Jesús, hablar de las buenas noticias, a decirle al mundo que la esperanza que tiene el mundo se llama Jesucristo. No hay otra esperanza. La única esperanza que tiene este mundo se llama Cristo. Es lo que dice la Biblia. ¿A dónde iremos?
muchos de sus discípulos volvieron atrás. Dice el capítulo 6, versículo 60 del Evangelio según San Juan. Y esos discípulos que seguían a Jesús por emociones, que simplemente lo acompañaban porque hacía milagros, porque les sació el hambre, porque estaban prácticamente no muy convencidos, diría que eran simpatizantes, volvieron atrás. Y Jesucristo confronta a sus discípulos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y viene una respuesta muy acertada de parte de Pedro, cuando le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tenía una plena convicción, una convicción básica de quién era Jesús, de en quién habían creído. Cuando nosotros tenemos una convicción de quién es Jesucristo, tenemos la obligación de anunciar el mensaje, a pesar de que traten de opacarnos, de callarnos. Es nuestra obligación hablar de Jesucristo. Dios es un Dios genérico, pero Jesucristo es el nombre dado a los hombres, en el cual nadie fuera de él puede salvar, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos. No hay otro nombre, es el único nombre, Jesucristo, el Señor y el Salvador. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice el versículo 20. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos callar en estos tiempos. Tenemos que hablarle al mundo, los que hemos recibido la revelación del Espíritu Santo, decirle que lo que el mundo está viviendo es profético. Las señales del final de los tiempos están dadas. El pueblo de Dios espera la segunda venida de Cristo. Es la esperanza. Nosotros aguardamos esa promesa. ¿Y cuál es nuestra obligación delante de Dios? Anunciar el mensaje de salvación. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Noé. Las Escrituras dicen que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé había maldad sobre la tierra. Dice que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, dice el libro de Génesis, en el capítulo 5. Dice que la maldad era mucho. Vamos a confirmar si evidentemente está en el 6, corrijo, versículo 6. Dice que la maldad de los hombres. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, entonces dice el Señor aquí que la maldad de los hombres era mucho. Versículo 5, es 6:5 del libro de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Y dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé tuvo la misión de anunciar la salvación por medio de un arca. Era el símbolo de la salvación. Y se pasó muchos años seguramente construyendo el arca, con todas las instrucciones dadas por Dios, hasta que llegó el día en que se cerró la puerta y vino, las cataratas fueron abiertas y hubo la inundación, el diluvio universal. Son tiempos proféticos donde nosotros anunciamos que Jesucristo va a venir. Cualquiera puede decir que esto es una historieta, una fábula artificiosa, inventada por los hombres, pero quiero recordarles que lo que nosotros estamos leyendo es la inspiración de Dios en la persona del Espíritu Santo, y no podemos dudar de las palabras de Cristo, porque lo que las Escrituras nos hablan es que los hombres de Dios hablaron y escribieron por la inspiración del Espíritu Santo, que es algo delicado, es algo sagrado.
La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Por eso, la mejor manera de rendirle un tributo de reconocimiento a Dios, de respeto a Dios, es creer en sus palabras. Por eso Cristo dijo: todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué tengo que yo creer? Lo que está escrito de él. ¿Qué estoy creyendo yo? Que Jesucristo es la piedra reprobada por los judíos. Él es la piedra angular, que en él hay salvación, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo tenemos el poder y la autoridad de hablar de la palabra de Cristo. Dice el versículo 20: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos programas que semanalmente Dios me permite hacer, que llegan a través de estos medios, son la oportunidad que Dios me da a mí de poder hablar de la palabra de Jesucristo. El centro del conocimiento de Dios está en la persona de Jesucristo, que es el personaje central de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hablamos de Jesucristo como Señor y como Salvador. Dice el versículo 21: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad era un hombre adulto que tenía más de 40 años. ¡Qué valor y qué denuedo tuvo Pedro y Juan, que a pesar de las amenazas, de las intimidaciones, hablaron del mensaje de Jesús? Y este es un claro ejemplo que el Señor hoy nos está dando a nosotros, los que tenemos a Jesús en el corazón, los que un día le abrimos las puertas de hablar de Él, a pesar de que nos intimiden, de que traten de callarnos, de que nos amenacen, de que se burlen de nosotros, porque las personas hablan del mundo, de los hombres, de personajes de la farándula, del deporte, de la política, de otros menesteres, y se les presta atención y son reconocidos por su conocimiento, por la sabiduría para hablar de esos asuntos, de esos temas. Pero cuando nosotros hablamos de Jesucristo, algunos nos rechazan y nos callan. Yo hoy soy convencido de que Dios me llamó a mí, me escogió para que hablara de Él. Hallé la gracia que halló Noé. Dice la Biblia que Noé halló la gracia. Nosotros hemos hallado la gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. ¿En qué consiste la gracia? En un regalo, en una dádiva que Dios nos da. Y ha tenido el poder y la misericordia dada por Dios Padre para hablar del mensaje de salvación. Así el hombre lo rechace, así el hombre no quiera. Hay momentos en que nosotros hablamos de Jesucristo y la gente se enoja, se molesta, hacen mala cara, tuercen la boca. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé valor, denuedo, intrepidez para hablar de Él. No podemos callar. Me gusta este versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué hemos visto nosotros? La grandeza de Dios. ¿Qué hemos oído? Las palabras de Cristo reveladas en la Escritura por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Este es el tiempo de hablar de Cristo. Este es el tiempo de abrir la boca para decirle al mundo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Quiero que ustedes me acompañen con su Biblia en la mano al capítulo 4, al versículo 11, donde se dice que Él es la cabeza del ángulo.
Él es la cabeza angular. Él es aquel que fue rechazado, aquel que vino como Salvador del mundo, pero su pueblo lo rechazó. Pero a los que lo recibieron, a los que creen su nombre, dice que nos dio potestad de ser hechos hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. No nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a primera de Pedro, a la carta de Pedro, la primera carta, el capítulo 2. En el capítulo 2, Pedro habla de esa piedra. Acordaos de que nosotros aquí, en el capítulo 4, en el versículo 11, él les dijo que esa piedra que fue reprobada por ellos ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y mire el concepto que tiene Pedro de esa piedra angular. Voy a leerles en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. O sea, trae aquí a colación las mismas palabras que utilizó en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando les dijo a los del concilio, a los del Sanedrín, que ellos habían rechazado la piedra angular, la piedra que ellos habían reprobado, se había constituido en la piedra angular, en la piedra más importante. Ya aquí Pedro describe en las Sagradas Escrituras, en su carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, ¿quién es esa piedra? Vosotros pues los que creéis, los que creen en quién, en Él, los que hemos decidido creer en Jesucristo como Señor y como Salvador, como el Mesías, como nuestro Salvador, como el que vendrá por su pueblo. Él es precioso, para nosotros Él es precioso, es lo más grande, lo más sagrado, pero para los que no creen, para los incrédulos, para los que lo rechazan, para los que se burlan, para los que tratan de callarnos a nosotros, los que muchas veces nos dicen, ¿otra vez vas a hablar de ese mismo Jesucristo? Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Les volvió a recordar lo que está escrito en el Salmo 118, versículo 22. Y se constituyó en piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y explica por qué. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Por qué tropezaron en la palabra? Porque la palabra dice que Jesucristo es la piedra angular, que en ningún otro hay salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la luz. Los que rechazan esta palabra se tropiezan en ella, y se tropiezan para caída, siendo desobedientes. ¿Por qué son desobedientes? Porque no oyen la voz del Espíritu que les habla de quién es Jesús. Por eso, ¿a qué van a ser destinados? A condenación. A condenación. Vamos al capítulo 3 del libro de Juan. Vamos al capítulo 3 del libro de Juan. Vamos a buscar el versículo 17. Juan 3, 17. Mire lo que revela la Escritura en esta noche. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor es que Dios Padre envió a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos. Él es la piedra angular. Él es en quien hay salvación. Versículo 18. El que en Él cree, crea en Él. El que en Él cree no es condenado. No hay condenación. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación. No hay condenación.
pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué viene la condenación? ¿Por ladrón? ¿Por adúltero? ¿Por mentiroso? ¿Por avaro? No, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la condenación del hombre va a ser por rechazar a Jesús, por no aceptarlo, por rechazarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta a Jesucristo, cuando uno lo reconoce como Señor y como Salvador, viene el perdón de pecados, del adulterio, de la mentira, del robo, del engaño, del fraude, del secuestro. Todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la misericordia de Dios, que es infinita y toca el cielo y más allá del cielo, dice que somos perdonados por su gracia, no por obras para que nadie se gloríe. El hombre necesita apropiarse de esta palabra y lo quiero leer nuevamente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando creemos en Jesucristo y lo aceptamos como Señor y como Salvador, nuestros pecados son perdonados. Son perdonados porque en Él hay perdón de pecados. La justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Pero ¿qué pasa? Han endurecido su corazón. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, dice el Señor en el libro de Juan. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Extendiendo su mano bondadosa y generosa para que el hombre sea salvo. La gracia que halló Noé es la gracia que hoy Dios está derramando sobre la tierra. Se está preparando un arca espiritual antes de que esta nave naufrague. Porque el mundo va de mal en peor. Pero Cristo es la puerta abierta. Él es la única esperanza para el hombre dada por Dios. No hay otro. La gente dice, Dios nos libre. Dios es el único que nos puede salvar. ¿Cómo nos puede salvar Cristo? Por la obra de Él. Ese fue el mandamiento de Dios. Ese es el plan de Dios. Somos salvos por su gracia, somos salvos por su misericordia, somos salvos porque Él envió a su Hijo. Repito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a salvar el mundo y usted tiene que aceptar la salvación. Usted no se puede condenar. ¿Sabe una cosa? La condenación es eterna. Aquí un reo, el asesino más grande, póngame el asesino más grande que haya sido, que le hayan dado la condena más grande, 60, 70 o la cadena perpetua, no sé. Ese hombre algún día tiene la posibilidad de salir. Digamos que sea la condena en Colombia, la más larga es como de 60 años. Supongamos, entró de 20, sabe que a los 80 años, así este anciano, va a salir de la cárcel. Pero la condenación, de allá no hay salida. Es por los siglos de los siglos. Eso tenemos que entenderlo. Tenemos que ser muy claros. La condenación es eterna, como la salvación es eterna. Y usted no puede rechazar a Cristo. Porque la decisión más importante que una persona tiene que tomar en vida es aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. Es la decisión más importante. ¿Sabe por qué? Porque trasciende la eternidad. Porque va más allá de este mundo. Porque de esa decisión de aceptar a Cristo como Señor y como Salvador, depende de dónde va a pasar usted la eternidad. Usted decide. O se va con Cristo a disfrutar lo que Él prometió, el reino eterno establecido para los hombres que lo han aceptado, o la condenación, donde estarán el diablo, el falso profeta y el anticristo, y todos aquellos que rechazaron la gracia. La mano de Dios está extendida, las puertas están abiertas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando al hombre
al arrepentimiento. Y hoy se está proclamando lo que Juan proclamaba en las aguas del río Jordán: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para eso vino Juan, para anunciarles a ellos, después de un periodo de silencio de más de 400 años, Dios mandó un profeta con el mismo espíritu del profeta Elías a decirles al mundo: este es el Salvador, Jesús. Y hoy hay una persona aquí que les está diciendo de parte de Dios: arrepentíos, porque Jesús se ha acercado, que es el reino de los cielos, se ha acercado a nosotros. Y este es el momento en que usted tiene que aceptar a Cristo. Usted no puede condenarse. La decisión está en sus manos. Usted simplemente acepte la salvación, que es un regalo. Ya fue comprada su salvación. Fue pagado un precio muy alto: la sangre de Cristo. ¿Cómo será de importante la salvación? Que Dios sacrificó a su Hijo, un derramamiento de sangre, para que nosotros pudiéramos tener entrada al reino de los cielos. Padre, gracias te doy en esta noche, porque tú me das el privilegio de hablar de ti. Qué enorme privilegio para mí, que tú me hayas escogido para transmitir este mensaje. Yo solo te pido, Señor, en esta noche, que estas palabras hayan quedado escritas, grabadas en cada corazón, con tinta indeleble. Que aquellos que no te conocen, que te rechazan, que no aceptan el mensaje de salvación, hoy abran las puertas de su corazón y reconozcan que Jesucristo es el Señor y es el Salvador del mundo. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos, lávanos, Señor, purifícanos. Sabemos que en esa cruz donde tú entregaste tu vida, fueron lavados nuestros pecados. Sangre y agua brotó de tu costado para demostrar que el precio había sido pagado, un alto precio, la sangre del Hijo de Dios, para que nosotros pudiéramos ser justificados como el sacrificio expiatorio más perfecto hecho sobre la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que todos aquellos que escucharon este mensaje puedan abrir su corazón. Yo simplemente quiero pedirte, Señor, que ellos en lo más profundo de su corazón, cuando tengan un tiempo de intimidad a solas contigo, puedan confesar sus pecados y reconocer que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres quien perdona nuestras iniquidades, que tú fuiste enviado por el Padre, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Permite que esa luz que un día tú encendiste en nuestros corazones permanezca encendida, que esa luz alumbre nuestros corazones, que nos guíe por el camino del bien, que nos permita caminar por esa senda que tú has trazado para aquellos que hemos creído en ti. Aumenta nuestra fe, Señor, fortalece nuestro espíritu y permite, Señor, que cada día te amemos más, que cada día esa luz alumbre nuestro corazón. Padre, gracias, gracias por tus palabras, gracias por tu bendita palabra, porque escrito está: delante de mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre omnipotente. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Padre bondadoso y bueno que lo envió, y a su Espíritu, que nos recuerda todas estas enseñanzas dadas por el Señor Jesucristo a través de sus apóstoles y de sus profetas, que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. A todos ustedes, muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Que esta palabra simplemente la tenga usted grabada en su corazón
que es lo más importante, recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Si el Señor lo permite, estaremos con ustedes los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche en un programa más de las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo el Señor. En nombre de los centros de formación de líderes en FOL y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, agradecemos a ustedes su amable sintonía, esperando que el Señor siga guardando sus vidas en estos tiempos tan complicados y difíciles. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Dios no nos